Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que me estén viendo o que estén viendo este video. El video o la sesión número 9 de este recorrido que hemos hecho a través de la química, empezando desde una química muy básica. Créanme que ha sido un gran placer estar con todos ustedes. Esta es la sesión número 9 en donde tratamos dos temas muy importantes de la química que, bueno, hoy en día ya están como ciencias como tal establecidas para especializarnos en alguno de estos temas, en cinética o en termodinámica aplicada a la química, también conocida como termoquímica. Bienvenidos sean todos ustedes y pues sin más preámbulos vamos a comenzar con con la clase de hoy. Como se pueden dar cuenta, pues vaya, tenemos ciertos temas que tenemos que estar revisando aquí, relacionados más que nada a la energía, porque como lo podrán haber visto en su tema de termodinámica o en el apartado de física, existen diferentes estados fundamentales y cambios de estado en donde hay una transferencia, puede ser de materia, de energía, dependiendo del tipo de sistema que tengamos. Aquí no nos vamos a adentrar tanto en eso, en las leyes de la termodinámica, pero sí, pues vamos a ver su aplicación en el sentido de la energía y de la termoquímica. Vamos a ver un poco sobre energía interna, qué es, cómo se utiliza en química, para qué nos sirve, el trabajo y el calor que están muy relacionados a esta energía interna. La entalpía de reacciones químicas también, que es una parte importante. Si se fijan, la mayoría de las reacciones suceden a presión constante. Hay cambio de otras variables, pero la presión se mantiene constante en muchas de ellas, no en todas. La ley de Hess, que nos ayuda a conocer el cambio de esta energía, dependiendo del, vaya, de el procedimiento o de la forma en la que tomemos estas reacciones químicas. Vemos un poco sobre calor de reacción, calor de formación y terminamos hablando sobre la cinética química, que pues ya es un apartado que en la universidad se ve más a detalle si ustedes se van a alguna carrera de las ciencias exactas. Entonces, pues esto es lo que nos espera el día de hoy y pues vamos a comenzar. La energía, pues como ustedes saben en la vida diaria, podemos contar todo, ¿no? Podemos contar el dinero, podemos contar los kilogramos de algún material que tengamos, podemos decir o calcular la densidad de algo o ver exactamente de qué material está hecho algo. Y con la energía pasa algo muy singular, porque la energía no puede ser vista si no hay una acción, es decir, tiene que haber un efecto de algo exterior. No puedes decir que tienes 10 kilos de energía o 20 pesos de energía, es decir, lo podemos ver como un trabajo, pues el trabajo como tal es el cambio de energía que cambia en un proceso. Por ejemplo, cuando estás cansado tú en la mañana, no puedes decir que tienes dos de energía. Obviamente ya el ser humano hace esas analogías, ¿no? De que ay, hoy ando al 100 o algo así, pero como tal la energía no es una, vaya, no se puede como tal a ciencia cierta viendo a alguna persona así calcular los valores de energía. Tenemos que llegar a un proceso y hay un cambio, vaya, de estado para llegar a cierto tipo de energía. En este caso, a diferencia de la materia, como les decía, la energía no se reconoce por sus efectos, sino, es decir, no es tan tangible, no puede verse, no tocarse, no puede olerse, no puede pesarse, es algo más, llamémosle interior intrínseco de la materia como tal, hasta que hay una acción, un movimiento, se puede ver ese cambio de energía. Los químicos, en este caso, definimos al trabajo como el cambio de esa energía que resulta de un proceso, es decir, que en alguna reacción química, si se lleva a cabo de forma espontánea o no, ese va a generar un trabajo, que un trabajo es un cambio de energía de este proceso. Tipos de energía, pues bueno, como sabemos, la más conocida es la energía radiante, en donde
La energía solar calienta en este caso a la atmósfera, a nosotros mismos, a la superficie, y pues también esto ayuda a la estimulación o al crecimiento de la vegetación por un proceso muy conocido que tal vez ya conocerán, como es la fotosíntesis, y pues también influye en todos los patrones del cambio de clima en el mundo. La energía térmica como tal es la energía asociada al movimiento de los átomos y de las moléculas, que por ejemplo una energía térmica puede, no tiene que, vaya, olvidarse o equivocarse diciendo que es la temperatura, porque la energía térmica es algo diferente. Por ejemplo, aquí, aunque tengamos una taza de café a 60 grados y una bañera que esté a 40 grados, obviamente, si nos ponemos desde el punto de vista de temperatura, pues diríamos que es más caliente la taza de café, pero aunque ésta esté a 40 grados, la energía térmica engloba no solo la temperatura, sino la cantidad de sustancia. Al tener esta una mayor cantidad de sustancia, su energía térmica será mucho mayor que una sola taza de té. Y la última tenemos la energía química, que como tal, la energía química, pues cuando las sustancias están en una cierta reacción química, pues esta energía química es la energía que se libera o que se almacena o que se convierte al final en otra forma de energía. Y en este sentido, podemos decir que todas las formas de energía se pueden convertir, o al menos en un principio físico-químico, en unas en otras. Por ejemplo, podemos ver que la radiación, la energía radiante, se convierte en qué? Pues se convierte en energía térmica, porque es lo que hace que nuestra piel o incluso nuestra ropa pues sufra un calentamiento, un aumento de temperatura en ciertos lugares, ¿no? La otra puede ser esta energía que pues vaya a ser una energía química, es una energía también hasta cinética mediante el movimiento del cuerpo. Ahí está ocurriendo muchísimas reacciones químicas que producen, vaya, comiendo nosotros, haciendo ejercicio, producimos cierta energía que nos ayuda a mantenernos en constante movimiento. Y pues aquí podemos ver el último ejemplo de una bicicleta, un ciclista que sube una pendiente de una altura de 200 metros, donde tiene cierta velocidad, cierta masa. Esto lo ven más a detalle en física. Y pues bueno, cuando va de subida, obviamente va aumentando la energía, en este caso potencial. ¿Por qué? Porque va aumentando, la pendiente va subiendo y toda esa energía potencial que él se fue almacenando, pues se puede convertir en energía cinética cuando él vaya de regreso, cuando esté ya arriba de la colina, que fue energía cinética, el movimiento hacia arriba. Toda esa energía puede usarla como energía ahora potencial para bajar sin hacer el uso de los pedales, por ejemplo, en este caso. Ahora sí, hablando un poco de termoquímica, vamos a tener que hablar muy puntualmente del calor. Y el calor no solamente es la temperatura, cambios de temperatura, es esa transferencia de energía térmica, que les digo, energía térmica conlleva temperatura y materia, entre dos cuerpos que van a estar a diferentes temperaturas. Las leyes de la termodinámica lo tratan más a detalle. Ahí no me voy a meter tanto porque es un tema más de física, que también pueden revisar los videos que tenemos de ese apartado con el maestro Salvador. Y aquí hablamos con frecuencia los químicos sobre flujo de calor. Flujo de calor, en vez de decir flujo de energía, pues en la química la energía se transmite mediante un calor. Ya acuérdense, la energía es trabajo y ese trabajo pues es ese fluir de calor desde un objeto frío, perdón, desde un objeto caliente hacia uno frío. Y la termoquímica como tal, pues es el estudio de estos cambios de calor. Va a haber sustancias que van a aumentar su calor cuando se lleva a cabo la reacción, que van a almacenar ese calor o que van a liberarlo.
Por ejemplo, aquí vamos un poquito de la primera ley de la termodinámica, midiendo solo el cambio de energía interna. ¿Qué es el cambio de energía interna? Lo vamos a ver ahora mismo. El cambio de energía interna en termoquímica se ve como una energía inicial y una energía final. Este delta de energía es el cambio, es decir, cuando llegaste a tu energía final, tú pasaste por un proceso en donde iniciaste con una energía interna inicial. El cambio de ese proceso, véalo como una reacción química. Iniciamos con una energía interna inicial y cuando sucede algo con esa reacción, puede haber un cambio en esa energía interna final del compuesto que, en el caso de una reacción que se obtuvo, por así decirlo, la energía cinética conlleva dos partes importantes. El movimiento molecular, es decir, que teniendo las moléculas en nuestro sistema, pues se van a mover y ese movimiento entre ellos, pues va a haber un cambio de energía. Acuérdense, la teoría cinética de los gases nos dice que cada una de estas partículas, que podemos verla como puntos, se van moviendo y ese movimiento hace que choquen con otras partículas, así que unas, las que chocan, pierden energía y se la transfieren a otros. Entonces es ese movimiento molecular que siempre hay en los sistemas, y el movimiento electrónico, que es un movimiento un poquito más interno, el movimiento que hay entre los electrones, ese movimiento continuo de los electrones que van girando alrededor de cada núcleo atómico de la materia a la que estemos hablando o del compuesto. En este modo, la energía interna pues lleva o está englobada en estas dos, en energía cinética, que tiene que ver con el movimiento molecular, el electrónico, y la energía potencial, que la energía potencial como tal es la fuerza, llamémosle como electromagnética, la atracción y repulsión que hay de los electrones y también la interacción entre las moléculas, que si bien no hay una energía como directa, sí hay una energía que se va guardando para que haya esa interacción entre diferentes moléculas. Bueno, como les dije aquí, la UF serían los productos, la otra serían los reactivos. Y otra cosa importante, chicos, en la idealidad todo se puede calcular mediante fórmulas. En la realidad es posible que no podamos medir con exactitud todas estas contribuciones, pero sí podemos en un macro determinar de forma experimental estos cambios de energía. La energía interna en química. Si se fijan, en química, pues estudiamos los cambios asociados al sistema, ¿no? Como les decía, un matraz, imagínense con reactivos y productos. Y una forma útil de la primera ley de la termodinámica la podemos ver como aquí, que es el delta de energía. Esta, como les decía, era una energía interna final e inicial, que se puede ver también como la suma del calor y del trabajo. En este caso, estos valores van a tomar valores tanto positivos como negativos dependiendo de la forma en que se esté haciendo el trabajo, si el trabajo se está haciendo por el sistema o se está haciendo al sistema, y el calor, si el calor se está liberando o se está absorbiendo. En este caso, si nuestra Q, el calor, es negativo, estaríamos hablando de que el sistema está liberando ese calor hacia el exterior, teniendo un proceso exotérmico. En el caso de que la W, que el trabajo sea negativo, queremos decir que el sistema como tal está haciendo trabajo, que está haciendo de cierta forma un movimiento por sí mismo hacia afuera del sistema, o está haciendo un trabajo el sistema como tal. Por un lado, cuando el calor es positivo, tenemos un proceso endotérmico, es decir, el sistema está absorbiendo el calor de los exteriores, y cuando el trabajo es positivo, quiere decir que nosotros estamos aplicando calor o, perdón, trabajo al sistema. Así que estos son los cuatro posibles signos que podemos encontrar, y en base a estos signos también nos daremos cuenta, el delta U nos va a dar diferentes
parámetros, si el delta U es positivo, si el delta U es negativo, también podremos saber más cosas sobre la reacción. En este caso vamos a ver un poquito más a detalle qué es el trabajo y qué es el calor. Como lo habíamos dicho, el trabajo es la capacidad que tiene un cuerpo de que, en este caso, pues del trabajo mecánico, capacidad de un cuerpo que tiene de, em, de mover un objeto con cierta fuerza a una distancia específica. El trabajo eléctrico, pues ahí ya entraríamos más en la parte de electricidad, en la parte de cómo se mide el trabajo eléctrico, que generalmente se mide en, pues, bueno, en joules, en calorías, todos estos trabajos que son generados mediante máquinas eléctricas. Trabajos de superficie, pues esto ya es más relacionado también con la presión, es decir, la presión que genera un sistema en un cambio de volumen, que si se acuerdan esto también está relacionado a las leyes de los gases, por eso ese es un tema que vemos antes que esta clase, en donde el trabajo pues generalmente es los newtons por metro, que esto es las unidades de joules, y pues bueno, también podemos tener que el trabajo sea, si es una compresión, quiere decir que el volumen final va a ser menor al inicial, entonces el volumen va a ser con signo negativo, y si se trata de una expansión, pues el volumen final va a ser mayor que el inicial, entonces va a ser un signo positivo. El calor como tal, el calor pues es esa energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia. En este caso, describe la energía en tránsito en un sistema, es decir, que cuando nosotros aplicamos cierta temperatura, esa temperatura como tal va a aumentar y va a disminuir, y al momento de que pase el tiempo o haya una interacción con otro cuerpo, esa temperatura o ese calor se puede transmitir hacia los exteriores o hacia otro sistema. La cantidad de calor de que depende, pues depende de cuánto cambia la temperatura, el delta de temperatura, a la cantidad de sustancia, como les decía, no es lo mismo tener una taza de café que una bañera llena de agua, y la naturaleza de la sustancia, es decir, si esa sustancia es aislante, es decir, que no, no es capaz de transmitir o de conducir calor, o si es una sustancia superconductora de calor. Y aquí solamente escribo una de las unidades fundamentales del calor, que es la caloría, que una caloría corresponde a ¿qué? A 4.184 joules. En este pequeño ejercicio solamente para ver un poco sobre el trabajo. Acuérdense, el trabajo puede ser hecho por el sistema o puede ser eh, hecho sobre el sistema. En este caso, cuando tenemos que un gas se expande, es decir, estaba con un pistón, por ejemplo, véanlo aquí. En este caso, tenemos un pistón y ese se va a expandir a un volumen final de 6. Pues en este caso, el sistema tuvo que hacer el trabajo, es decir, que el sistema tuvo que hacer un cierto empuje de ese pistón hacia arriba, por lo que el trabajo en este caso va a ser negativo. Tenemos una presión constante de 1.2 atmósferas y, como les digo, para que hubiera cambiado ese signo negativo nos da que es un cambio hecho por el sistema de menos 4.8 joules. Y en este caso pues usamos la fórmula de trabajo que nos indica que es la presión por el delta de volumen. Acuérdense, el delta final menos el inicial. ¿Qué hubiera pasado si fuera al revés? Que si hubiera sido que el pistón fuera hacia abajo, pues ahora ese trabajo hubiera sido hecho sobre el sistema, el signo hubiera sido positivo, y ahí nos indicaría tal cual lo que acabo de decir, que el sistema recibió trabajo y se llevó a cabo ese movimiento. Ahora vamos a continuar con la entalpía de las reacciones químicas, que como tal la entalpía también es otra de las unidades fundamentales de la termoquímica, que también viene
sobre la parte de la energía interna y cómo interacciona con respecto al cambio de presión de volumen perdón, de presión de volumen con algo. Si una reacción se realiza a volumen constante, es decir, que el volumen no cambie, acuérdense, como es como un pistón pero fijo, no se puede subir hacia arriba, hacia abajo, la energía interna se define como ¿qué? Se define como el calor sumado al trabajo, acuérdense, eso puede cambiar los signos dependiendo de el sistema, o eso también es igual a es igual al calor menos la presión por el cambio de volumen. Pero como no hay un cambio de volumen, como lo que acabamos de decir, que si una reacción se realiza a volumen constante, la energía interna solamente se quedará ¿en qué? En que la energía interna es igual al calor de ese compuesto. Entonces aquí agregamos el subíndice V para recordar que se trata de un proceso a volumen constante. Es decir, cuando esté en un volumen constante, imagínense como un cilindro que no cambia de, de tamaño. En este caso la energía interna va a ser igual al, o el calor va a ser igual a la energía interna que tiene ese, ese sistema. En el caso de la entalpía, ahora no es a volumen constante, sino que las reacciones se van a llevar a una presión constante. Y generalmente, cuando hacemos reacciones en química, no todas, hay unas controladas que no se hacen a presión constante, pero la mayoría se llevan a este tipo de presión, que es la presión atmosférica a la que nos encontramos todos sometidos. Y en general, para un proceso a presión constante, nosotros escribimos que el delta U o la energía interna es igual al calor más el trabajo. El trabajo, recuérdenlo, puede ser también igual a la presión por el cambio de volumen. Entonces, aquí tenemos que el calor, el Q como tal, el calor a una presión constante, es igual a ¿qué? Si lo despejamos, pues va a ser igual a la energía interna más el trabajo que está relacionado a la presión y el cambio de volumen. Entonces, en este caso, podemos ver que este calor está relacionado a la entalpía. Es decir, que la entalpía que es ese cambio de energía interna. Y si en ese cambio de energía interna también hay un cambio de volumen, pues al que se someta, si hay un aumento o un cambio, también vamos a sumar eso para obtener esa entalpía. Entonces, como tal, la entalpía es una función de estado que sugiere presión constante, como les decía, y una específica energía interna y volumen, lo cual pues lo definimos por la ecuación de entalpía igual a la energía interna más la presión por el volumen, que en este caso pues el delta H, que es el cambio de entalpía. Acuérdense, véanlo siempre como en una reacción. Una reacción va a tener cierta energía interna al inicio, cierto volumen, cierta cantidad de materia y cierta presión. Después, cuando hay un cambio, una reacción, pues va a haber un cambio de energía interna, va a haber un cambio de volumen, si es que se calentó o si se agregó más volumen, y pues la presión como tal, pues en este caso es constante. La entalpía de las reacciones químicas, como les decía, pues este es un delta H, la H de los productos, menos la H de los reactivos, hablando de entalpía. En este caso, si la entalpía, fíjense, si la entalpía de los productos es más grande que la entalpía de los reactivos, es decir, si la energía de los que están como productos es más grande que esta, ¿qué signo vamos a tener? Vamos a tener un signo positivo, ¿sí? ¿Qué nos va a indicar que el delta H sea positivo? Un valor del delta H positivo nos va a interpretar o se va a indicar como si fuera un proceso endotérmico, es decir, que el sistema va a tener que absorber energía para que se lleve a cabo la reacción, y en este caso el sistema pues tiene que absorber calor de los alrededores. En esto lo pueden ver así como en ciertas reacciones donde necesitamos calentar
el compuesto para que se lleve a cabo la reacción, y en este caso estamos agregándole calor. ¿Para qué? Para que al final el delta H de productos o la entalpía de productos sea más alta, porque ya tiene el calor que le suministramos más el calor que ya es parte de la energía interna de ese compuesto. En otro caso, si la energía de los reactivos, o perdón, de los productos es más pequeña que la energía de los reactivos, por lo tanto, esta delta H pues va a tener un valor negativo, y el valor negativo de un delta H se va a interpretar como un proceso exotérmico. Exotérmico, chicos. En este caso el sistema pues va a liberar calor a todos los alrededores, y gracias a esto vamos a poder reconocer si es un proceso exotérmico o endotérmico gracias a la entalpía. Algunos ejemplos podemos verlo a continuación. Vemos aquí la entalpía, vemos al agua. El agua está en estado sólido y nosotros la queremos llevar a estado líquido. Acuérdense, el estado sólido es un estado de solidificación donde está el agua como en forma de hielo. Tiene que pasar ese punto de congelación, después pasar a ese punto de fusión, en donde tiene que absorber calor. ¿Para qué? Para que ese hielo pues pueda convertirse en agua líquida. Entonces en este caso el hielo absorbió calor del alrededor para formar el líquido, y esto se podría ver como esto, es decir, agua en estado sólido pasó a agua en estado líquido. Y el delta H, es decir, qué cambio de energía hubo, pues lo que absorbió del sistema, en este caso pues absorbió 6 kilojoules por mol de agua, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cómo sería esto. Y bueno, aquí tenemos por ejemplo que es el metano como tal, el CH4, que reacciona con el oxígeno, que es una reacción de combustión, en donde ¿qué pasa? Aquí se fijan el delta H, que es negativo, y como les había dicho, con una delta H negativo sugiere una reacción exotérmica. Y si recuerdan, de las reacciones de combustión, todas las reacciones de combustión son energías o presentan una energía exotérmica, que quiere decir que el delta H de los reactivos va a ser mucho más grande que el delta H de los productos. Entonces, al delta H ser negativo, sugiere la reacción exotérmica. Ahora sí volvemos a la parte del agua que estábamos viendo. Ahora, ¿qué pasará si tenemos en este caso esta reacción? Vaya, que se va a llevar a cabo. Esta reacción, cuando se lleva a cabo, es exotérmica, libera calor hacia el exterior. ¿Para qué? Libera para que después llegue a formarse el dióxido de carbono y las moléculas estas de agua. Entonces, en este proceso como tal, pues tenemos, vaya, el sentido inverso, ¿no? Tenemos ahora una liberación de calor al exterior, a los alrededores. Y esta formulita que vemos aquí abajito, lo vamos a ver en muchas reacciones, bueno, ahora en el que estamos viendo este tema, que le llamamos como ecuaciones termoquímicas. Es decir, ya no solamente tenemos las ecuaciones químicas, sino también ya le agregamos en este caso las funciones de estado, que esta es la entalpía de los cambios de calor en el sistema. En este caso hubo un cambio de el estado de sólido a líquido, que pues repercutió en que el sistema tenía una entalpía de 6.01 kilojoules sobre mol. Un poquito vamos a hablar sobre la guía para resolver ecuaciones termoquímicas. Esto nos va a ayudar muchísimo cuando estemos haciendo ejercicios relacionados pues a esto, a las ecuaciones termoquímicas. En este caso, el que acabamos de ver el ejercicio sobre la combustión del metano, vimos que tiene un delta H negativo, que indica una reacción exotérmica, se libera calor. Y la de abajo, si se fijan, es la misma reacción de arriba, pero en la primera solamente el agua, vaya, se libera el agua en estado líquido. Pero, ¿qué pasa si el agua como tal no llega a estado líquido, solamente se queda en estado gas?
Si llega solamente a estado gas, se fijan que hay una diferencia de ¿qué? Como de 88 kilojoules sobre mol. ¿Qué significa esto? Que cuando todo esto se libera en forma gas, libera menos 800.2, pero para poder liberarlo, vaya esto, en líquido, se necesitará todavía un 88 kilojoules para convertir el agua líquida, en este caso, a vapor. Entonces, el calor necesario para pasar de agua líquida a vapor, pues lo podemos agregar como esto, como si queremos cambiar de líquido a vapor, pues necesitaremos 88 kilojoules sobre mol. Ahora sí, vamos un poquito a algunas reglas, ¿no? O qué pasa cuando tenemos una ecuación termoquímica o una entalpía y la queremos cambiar el signo o te queremos em, igualar ciertas ecuaciones. Eso lo vamos a ver en la clase con los ejercicios tipo examen. Pero por ejemplo aquí, si multiplicamos la ecuación por un factor n, entonces el delta H también debe cambiar por el mismo factor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. En este caso, el ejercicio que acabamos de ver, si queremos pasar agua sólida a líquida, pues necesitamos 6.01 kilojoules por mol. Pero imagínense que nosotros tenemos otra ecuación que queremos eliminarla junto con esta ecuación. Le agregamos un 2, en este caso al agua como tal. También le agregamos otro 2 al agua. ¿Por qué? Porque les digo, queremos hacer la eliminación de alguno de estos compuestos, ya sea el agua en sólido o en líquido. Lo que hacemos es que el delta H ahora no va a valer 6. Como tenemos el doble de moles, ahora va a ser también el doble de energía o de entalpía, 12.02 kilojoules por mol. Les digo, cuando hagamos ejercicios esto va a ir quedando un poco más claro. Cuando invertimos una reacción o una ecuación, por así decirlo, que ahora los productos los acomodamos en los reactivos y los reactivos en los productos, vamos a tener también un cambio de magnitud, es decir, que vamos a hacer un cambio de signo. En este caso, volvemos a ver el del agua que está en sólido y va a pasar a estado líquido. Igual tenemos una liberación, perdón, una absorción de calor para que el hielo se vuelva líquido. Pero si decimos, bueno, pero yo quiero pasar de líquido al hielo, pues el sistema como tal va a tener que liberar calor. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo esa cristalización o esa solidificación de el agua líquida a sólida. Y si se fijan, lo único que hicimos fue cambiar los papeles, los volteamos y el delta H también le cambiamos la magnitud, es decir, le cambiamos el signo a negativo. Otra cosa importante en termoquímica es la ley de Hess. ¿Qué nos dice la ley de Hess? La ley de Hess nos dice que las entalpías, por ejemplo, pueden simularse como las cimas de una montaña. Es decir, imagínense que están en una montaña y ustedes pueden tomar el camino derecho, que los va a llevar hasta la punta, o pueden tomar un camino que es como en zigzag y luego le dan vuelta a la montaña y luego ya suben. Van a terminar en el mismo punto, pero tomaron diferentes caminos. Lo mismo dice la ley de Hess, que nos dice que la entalpía o el cambio de una entalpía, es decir, el delta H, se puede obtener el total. Por ejemplo, ustedes quieren ir de A a D. Ese es un delta H. Y tal vez yo no conozco ese valor de delta H, pero yo sé que puedo ir de A a B y ese tiene un cierto delta H. Puedo ir de B a C y ese va a tener otro cierto delta H. Y después yo voy de C a D y vamos a tener otro delta H. Pues ¿qué creen? Que la ley de Hess nos dice que si no podemos tomar este camino directo, pero conocemos los caminos intermedios para poder llegar a ese último compuesto o a esa reacción, podemos hacer la suma de esas entalpías. ¿Para qué? Para que obtengamos ese delta H que desconocemos. Eso es lo que nos dice principalmente la ley de Hess. Que aquí lo tenemos, el delta H es igual al delta H
o la entalpía 1 más la entalpía 2 más el cambio de entalpía número 3. Un ejercicio como tal, bueno, calcular el delta H de reacción de la siguiente reacción. Este lo van a ver en su clase, lo van a ver más a detalle. Ahorita solamente se los escribo. Ustedes pueden ir trabajando con lo que ya tienen, con lo que les he dado cuando cambiamos el orden de la reacción, cambiamos la entalpía, el signo de la entalpía, o podemos multiplicarla por cierto valor. Todo, también hasta la entalpía se multiplicará por ese valor. Entonces aquí tenemos una cierta reacción que, pues bueno, no sabemos a ciencia cierta cuál es el delta H de esta reacción, pero nosotros ¿qué tenemos? Tenemos estas reacciones intermedias. Entonces el fin último es saber o tratar de calcular cuánto será el delta H en total de esta reacción conociendo estos tres. Entonces eso lo dejamos como actividad para que ustedes la puedan hacer y en cuanto ustedes tengan tiempo y obviamente cuando se llegue la fecha de la clase, pues la estarán revisando con más calma. El calor de reacción, que fue lo que vimos, y calor en este caso de formación, que es en este caso el calor que se absorbe o que se desprende, acuérdense. Exotérmica o endotérmica es ese calor de reacción que vamos a tener en nuestra reacción química. Aquí tenemos un pequeño ejercicio para ver el calor de reacción. En este caso nos dice que calculemos el calor de reacción de esta reacción. Y aquí tenemos el calor de cada compuesto, no el calor total, eso es lo que nos pide, pero tenemos el calor de formación de cada uno de estos compuestos. En este caso, pues tenemos aquí los valores y ayudándonos de la formulita que teníamos anteriormente es que el calor de formación de los productos menos la sumatoria del calor de formación de los reactivos nos va a dar el delta H de la reacción, el que siempre veíamos como delta H igual a tantos kilojoules por mol. En este caso, este ejercicio, pues, como les dije, las calorías, una caloría es 4. Algunas decimales de joules, pero aquí pues lo tenemos en caloría. Lo único que pasamos a hacer es tener el delta H de formación de los productos, que en este caso es el POCl3 y el ácido clorhídrico. En este caso, fíjense, también tenemos coeficientes. Esos coeficientes también se van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el calor de formación está en kilocaloría por mol. Entonces vamos a usar esos coeficientes y a esto le vamos a restar que el calor de formación de los reactivos, que en este caso los reactivos pues es el agua y es el PCl5, el pentacloruro de fósforo. Vamos a ver el resultado y bueno, el resultado al final solamente sería hacer este sencillo cálculo. Si quieren en los comentarios y lo tienen, escriban su resultado para que lo comparen con los demás y nosotros comentaremos los que estén correctos. En este caso, pues ya lo tenemos aquí, menos 141, que es lo del el POCl3 más dos veces el calor de formación del ácido clorhídrico y restarle esta parte. Ahora sí, chicos, llegamos a la última parte de este video, que es cinética química. La cinética química como tal es una de las ciencias muy importantes y más investigadas hoy en día porque, vaya, en las transformaciones o en las reacciones químicas lo que más queremos es, primero, que la mayoría de los reactivos que usamos se conviertan en productos para aumentar la eficiencia y la productividad. Y segundo, que esto suceda de forma lo más rápido posible. Es por eso que la cinética química ahora
se puso en auge, se puso muy de moda, llamémosle, porque es importante. ¿Para qué? Para reducir tiempos y pues aumentar esas ganancias. La cinética química en un nivel práctico pues es el conocimiento de la rapidez de las reacciones, como les decía, y es útil para muchas cosas, diseño de fármacos, control de contaminación, procesamiento de alimentos. Tenemos que ver qué tan rápido suceden las reacciones. Entonces, aquí la cinética pues estudia la velocidad a la que ocurren todos estos cambios y pues los factores que afectan a dicha velocidad. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son dichos factores. Y esto, pues bueno, la velocidad se cuantifica como midiendo la rapidez de la que un producto se va, eh, se va formando o la rapidez a la que un reactivo va desapareciendo. Hay cuatro factores más reconocidos que afectan a esta cinética, a esta velocidad de reacción. Uno, pues es la concentración de los reactivos. Es decir, que si tenemos una gran cantidad de reactivos en cierto volumen, pues hay más colisiones, hay más movimiento entre ellos. Por lo tanto, pues esa mayor concentración va a haber un mayor movimiento entre las partículas que puede aumentar o disminuir esa reacción, esa velocidad de reacción. La naturaleza de los reactivos puede hacer que el tipo de enlace, cómo se estructuran químicamente, atómicamente, en qué estado se encuentran, qué propiedades físico-químicas tienen, pues todo eso va a variar la velocidad de reacción. Así que tenemos que estudiar muy bien a la naturaleza de los compuestos de los que estemos hablando. Y otra es la temperatura. Por ejemplo, cuando incrementamos la temperatura de partículas, en este caso, aumentamos la energía cinética. Acuérdense, la energía como la térmica, cuando aumentamos la masa, pues obviamente hay una mayor cantidad de materia que puede absorber más o moverse más fácilmente o menos fácil, pero que lleva más momento energético, llamémosle. Y la otra son los catalizadores. Si nunca han escuchado que era un catalizador, pues un catalizador son esas sustancias, en química son esas sustancias que aumentan la velocidad de una reacción. Es decir, en general, no cambia la composición de los productos, solamente son como partidarios, forman parte de la reacción, pero no se transforman, solamente ayudan a aumentar esa velocidad de reacción. Como tal, la velocidad de reacción, aquí les pongo un pequeño ejemplo, en donde tenemos una cantidad específica de gramos de cloruro de sodio y tenemos un tiempo determinado. ¿Cómo veríamos la velocidad de reacción? Imagínense que yo voy a hacer una reacción de neutralización. Tengo un ácido, tengo una base y en cierto tiempo pues se me va a formar una sal y agua. No ocurre así, de la noche a la mañana o en un segundo. Lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un reacomodo, se tiene que llevar a cabo la reacción. Entonces imagínense que a un tiempo cero, cuando no he combinado nada, ¿cuánto hay de ácido de cloruro de sodio? Pues no hay nada, porque no los he combinado el ácido y la base. Entonces, en un segundo punto, cuando haya transcurrido un minuto, pues ya hacemos las pruebas y vamos a ver que hay 2 gramos de cloruro de sodio, que pondríamos este puntito como por aquí. El otro punto estaría pues en el plano del 0, 0. En un tiempo de 0 minutos, pues hay 0 gramos. En un tiempo de 1 minuto habría 2. En el tiempo de 2 minutos, pues ya habría, en este caso, 5 gramos de cloruro de sodio. En 5 minutos ya habría 6 gramos de cloruro de sodio, es decir, aumentó ya el tiempo y ya no aumentó tanto como pasó de 2 a 5, perdón, de 1 a 2 minutos. Y después de 6 minutos ya nada más pasaba a 6.1, es decir, que ya no aumentaba muchísimo después de 6 minutos y después de 10 minutos pues ya aumentaba cosa de nada. Entonces, en este caso, lo que quiero llegar a hacerles entender es que dependiendo de la forma en que esta reacción se lleve a cabo, es decir, dependiendo de el tiempo que le lleve
a la reacción producir el cloruro de sodio, pues esa va a ser la velocidad de una reacción. Y lo podemos ver como tal, bueno, esa sería como una curva de velocidad de reacción, dependiendo, como les digo, del compuesto o de la reacción. Vamos a tener diferentes curvas de velocidades de reacción. Y pues aquí lo vemos más claro. Por ejemplo, en este caso la curva naranja son las moléculas, imagínense, de, de, de producto, perdón, que en este caso sería como el cloruro de sodio. Y pues las moléculas de A, pues podría ser, no sé, las moléculas de hidróxido de sodio que había. Entonces se van consumiendo las moléculas de A, es decir, que el cambio de concentración va disminuyendo con respecto al tiempo. Y en el caso de las moléculas de B, que sería pues en este caso la que yo les dije del cloruro de sodio, pues iría aumentando. No iría hasta infinito, ¿por qué? Porque esto va a depender de qué? De las moléculas o de los gramos que tengamos en este caso, o moles que tengamos de los reactivos. Así que de esta forma podrían ver un cambio de una velocidad de reacción. Y bueno chicos, con esto terminamos el tema de velocidad de reacción, de termoquímica y de energía. Espero que les haya quedado claro. Esta es la parte teórica y en la clase pues veremos los ejercicios tipo examen. Que tengan una excelente noche. Les mando un abrazo o un buen día. Nos vemos.